Amén, hermanos, buenas tardes. Que Dios los bendiga. Es un privilegio nuevamente poder compartir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por la vida que nos da, la oportunidad que nos da de poder meditar en la palabra de Dios y asimismo pues también llegar a sus hogares, eh, dándole gracias a Dios por la vida de cada uno. Y vamos a orar para iniciar el mensaje de esta noche. Les pido que cerremos nuestros ojos y podamos pedirle a Dios y que sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo que hoy vamos a oír, y que el Espíritu Santo sea el que nos fortalezca y nos guíe. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta preciosa tarde te damos las gracias primeramente por darnos la vida, y aún reconociendo nuestros errores, tú has sido fiel para nuestras vidas, y por lo cual te damos las gracias y te pedimos perdón si te hemos fallado, pero estamos delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza y tu poder, y asimismo pidiéndote tu auxilio para que en esta tarde lo que podamos nosotros oír, Señor, pueda quedar en nuestros corazones, porque sabemos que necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu presencia, porque sabemos que apartados de ti no somos nada, por lo cual te damos la honra y la gloria, y te pido, Padre, que hoy mis labios puedan ser usados por tu Santo Espíritu, para que lo que podamos hoy meditar, podamos nosotros nuevamente agarrar nuevas fuerzas y hacer tu perfecta voluntad, por lo cual te doy las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a ver la palabra. El tema que hermano pastor pues me delegó para poder hablarles en esta tarde es sobre lo que es la santificación progresiva. Cuando él me hablaba sobre lo que era la santificación progresiva, yo me puse a pensar, bueno, yo creo que usted podría igual en este momento ponerse a pensar sobre lo que es la santificación. ¿Y por qué es progresiva? ¿Verdad? Entonces, si uno toma esto almáticamente, pues la misma alma le dice a uno, bueno, ¿de qué te vas a santificar? Estás bien y todo, ¿verdad? Pero viendo en sí lo que la palabra de Dios nos está indicando, prácticamente Dios lo que quiere ver es un cambio en nuestras vidas, que sea una santificación agradable para Él. Y al ver lo progresivo, me puse a meditar, y yo creo que, pues quiero darles un comentario antes de iniciar la palabra, pero yo creo que cualquiera de nosotros en algún momento nos hemos dado cuenta o hemos visto cuando empiezan a construir un centro comercial o algún edificio o algo, ¿va? Pues, o alguna carretera, usted podría haber pasado, sí, lejos y miraba las montañas, y de repente empezó a ver que empezaron a trazar y a trabajar, pero usted siguió pasando. Si nos ponemos a pensar en un centro comercial, podríamos decir, va, digamos, si uno mira que ahí era un terreno que incluso lo usaban como basurero, pues ahí estaba abandonado, luego lo vendieron y uno empieza a ver cómo empezaron a trabajar ahí, empezaron a limpiar el terreno, luego empezaron a construir, y usted empieza a ver columnas, empieza a ver los cambios que hay ahí, y total que usted le lleva el seguimiento, ¿va? Está viendo cómo es que esto está siendo construido, y está viendo cómo fue su final, y al final uno dice, qué bonito quedó, ¿va? Entonces igual pensando en esto, pues me puse a meditar en mi vida, y igual le pido que usted medite en su vida, de qué se tiene que santificar usted, ¿verdad? Porque Dios a eso es lo que nos está pidiendo, que nosotros podamos santificarnos por medio del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que ver qué cambios hay en nuestras vidas, ¿va? La verdad, pues mi esposa me conoce, mis hijos me conocen, y la gente que está cercana a mí me conocen. Pero ellos, ¿qué esperan de mí? ¿Va? Ellos esperan de mí un cambio. Y a eso es lo que estamos viendo hoy, lo que es la santificación progresiva. Y es para que meditemos, hermanos, para que meditemos nosotros
¿Cómo estamos con nuestra santificación? ¿Cuáles son las cosas que nos están afectando a no tener ese crecimiento, a no tener ese cambio que se debe notar primeramente delante de Dios y después pues delante de los hombres, ¿va? Pero vamos a 2 de Tesalonicenses 2:13. Cuando miremos este versículo, hermanos, yo quisiera que lo leamos así despacio, ¿va? Porque a veces leemos de corrido, ¿va? Y cuando leemos de corrido a veces no, como que no entendemos bien hacia dónde nos lleva. Pero ahí dice, en 2:13 dice, pero nosotros, dice, debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Entonces, si se da cuenta que dice que nosotros tenemos que darle siempre gracias a Dios, ¿respecto a quién? A vosotros mismos. Entonces, esto me viene a dar a mí que yo tengo que darle gracias a Dios por la vida que Él me da, por el oxígeno que Él me da, por la luz que Él me da, reconocer toda esa grandeza que Dios me está dando, una oportunidad nueva, una vida nueva. Y dice, por eso dice, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Y mire, ahorita dice, hermanos amados por el Señor. Quiere decir que Dios nos ama, el Señor nos ama. Y nosotros tenemos que agradecer ese amor que Él nos muestra. Y ahora dice después, dice por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, si se da cuenta que Dios nos escogió, desde el principio nos escogió, pero para salvación. Quiere decir que Él nos escogió para una salvación. Nosotros fuimos escogidos y ya dijeron, bueno, hoy vienen ustedes, ya están escogidos. ¿Y ahora qué viene? Ahora dice ahí, mediante la santificación por el Espíritu. Quiere decir que Él a nosotros nos trajo ya para salvación, pero ahora nosotros tenemos que ser santificados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nosotros poder ser esos hijos que Él quiere. Quiere decir que nosotros estamos escogidos para salvación, pero ahorita nos corresponde a nosotros la santificación. Y eso lo vamos a lograr por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Entonces, cuando miramos esto, hermanos, nosotros recibimos la palabra, ¿va? Escuchamos palabra de Dios, pero ahora lo que tenemos que ver es que esa palabra nosotros la podamos vivir, la podamos mantener, y esa palabra es la que nos va a ir santificando, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ir santificando. El Espíritu Santo es el que nos va a redarguir. El Espíritu Santo es el que nos va a decir, esto está malo, esto está bueno. Pero nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios dice que desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y ustedes, aquí podemos hablar, hermanos, usted ya conoce qué es fe, ¿va? Y es emuná, y usted ya sabe qué es obedecer, ¿va? Tenemos que obedecer a la palabra, y nosotros obedeciendo a la palabra vamos a ser santificados por el Espíritu Santo. Y a eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, a tener esa santificación. Pero tenemos que saber que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que darle gracias todo el tiempo a Dios por la vida que nos da, por la oportunidad que nos da. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, vamos a saber en sí qué es lo que a nosotros todavía nos hace falta, hermanos, para poder ser esos hijos de Dios. Estamos en el camino, hermanos, y sabemos que hay versículos que vamos a ser perfeccionados hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero también sabemos que su palabra dice, va, que arrepiéntete, conviértete, dice, va, y yo te restauraré. Quiere decir que tenemos que tomar una acción, arrepentirnos, ¿va? Y nos tenemos que convertir. Y luego Él nos va a restaurar, el Espíritu Santo nos va a restaurar, pero nosotros tenemos que tomar una acción. ¿Cómo? Saber de qué me tengo que arrepentir y saber de qué me tengo que convertir. Y aquí vamos a ver unos versículos, hermanos, para ver, reforzando esto. Pero fíjese que ya en el versículo 14 dice, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 15 dice, así que hermanos, dice, estad firmes, dice, retener la doctrina, retener la palabra, ¿va? Que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Entonces, si se da cuenta, nos está diciendo que tenemos que estar nosotros firmes. Tenemos que retener esa palabra que escuchamos, porque esa palabra es la que a nosotros nos va a llevar a lograr esa santificación que Dios quiere de nuestras vidas.
Y nosotros, hermanos, ahora estamos en el camino, ¿va? Nosotros cuando venimos a recibir la palabra de Dios, ahí sí que estamos en un proceso de limpieza. Pero lo que ha pasado, podría decir yo en mi vida, es de que a veces escuchamos la palabra, pero dejamos, solo venimos como a oírla, pero no actuamos como le dijeron cuando Moisés sacó a su pueblo, dijo, para que lo aprendan, dijo él, para que lo guarden y lo pongan por obra. Si se dan cuenta, cuando les dieron los mandamientos, ¿va? Había que aprenderlos, ¿va? Había que guardarlos y había que ponerlos por obra. Y entonces, hermanos, yo como les digo, hay mucha palabra aquí que pude haber yo escuchado por mucho tiempo, pero ¿será que la palabra ha hecho el efecto que tiene que hacer en mi vida? Yo sé que la palabra es viva y eficaz, eso lo sabemos, pero ahora sabemos que la santificación va a ser mediante el Espíritu Santo. Y miren, hermanos, cuando uno mira esto, la verdad que si Dios nos escogió para salvación y ahora nos tenemos que santificar por el Espíritu Santo, ahora vengo yo y podemos decir lo que dice en Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y miren, hermanos, bueno, yo pensando en mi persona, la dureza de corazón a veces. Uno piensa que aquí, cuando está uno en este lugar, en el templo, uno mira a los pastores, mira a los ancianos, a los diáconos, y mira uno todo esto, y uno aquí trata la forma de ser lo mejor que se pueda, ¿verdad? Porque uno a veces quiere, ahí sí que quiere quedar bien con el pastor, quiere quedar bien uno con los ancianos, con lo que estamos aquí, pero aquí nos está preguntando él de la santificación por el Espíritu Santo. Esto nos está diciendo que es en todo lugar. Y si es por el Espíritu Santo es porque yo tengo que actuar conforme la palabra, con la guianza del Espíritu Santo en todo momento para lograr una santificación. Porque aquí puedo yo a veces tal vez escuchar un mensaje o hacer algo y puede ser que me toque y que yo quisiera explotar, pero no lo hago. Pero uno fuera, ¿cómo se actúa? Entonces nosotros tenemos que ver que Él nos está pidiendo una santificación, una purificación. Y esa palabra, hermanos, santificación, quiere decir santidad, quiere decir pureza, consagración, ser santo. Entonces nos está llamando Dios para que nosotros podamos ser santos, que nosotros podamos ser como Él quiere, ¿va? Que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y por eso, hermanos, dice en 1 de Pedro 1:16, y dice su palabra, porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si Él es santo, Él nos está pidiendo una santificación, nos está pidiendo que nosotros tenemos que tener un crecimiento en nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Y miren, hermanos, aquí uno se mete podríamos decir uno, al ver sus errores, uno se da cuenta de qué tiene que santificarse, de qué tiene que uno empezar ahí sí que a ser manso y humilde, porque a veces no llegamos a la santificación y Él nos está diciendo que tenemos que tener que continuar. Por eso les decía yo, al ver uno una construcción, uno mira el final. Y así quiere Dios vernos a nosotros hasta que lleguemos a una estatura. Y fíjese que también dice en 1 de Pedro 1:15, ¿va? Así dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Mire, que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y nosotros, ¿cómo vivimos, hermanos? Toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo vivo yo o cómo actúo yo en mi trabajo? ¿Cómo actúo yo fuera de mi trabajo en la calle? ¿Cómo actúo yo en mi hogar? ¿Cómo actúo yo aquí en este templo? Esa es la forma en que nosotros tenemos que evaluarnos, porque nos están pidiendo que nosotros tenemos que tener esa santificación. Y es progresiva, ¿por qué? Porque hoy es el momento que usted pueda ser como yo lo puedo decir. Bueno, yo actúo en el templo, actúo bien. Pero ¿cómo actúo en la calle? ¿Cómo actúo en mi trabajo? ¿Cómo actúo con las demás personas? Ahí es donde yo tengo que trabajar con esa santificación progresiva, de empezar a tener un cambio en lo que es mi vida. Entonces, hermanos, cuando miraba esto, nos vamos a ir a Hebreos 12:14. Son versículos que los hemos escuchado, pero como les digo yo,
¿Será que los ponemos nosotros para lograr esa santificación progresiva? Tenemos que vivirlos. Porque fíjense, hermanos, que dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, dice. Entonces, si se da cuenta que aquí está cerrando también todos, ¿verdad? Y qué bonito a veces es, hermanos, tener una paz y miren, yo no sé, va, cómo lo ha puesto usted, cómo mira usted esta palabra, va a seguir la paz con todos. ¿Por qué? Porque hay momentos, hermanos, en que pierde la paz. ¿Va? Y aquí nos está diciendo que con todos. Entonces, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, estamos en un camino y tenemos que esforzarnos nosotros para alcanzar y ver que esa santidad progresiva está haciendo un cambio en mi vida. Tenemos que empezar a actuar. Miren, hermanos, cuando uno se pone a meditar en esto, yo sé, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Digamos, nosotros a veces nos juntamos por nuestro trabajo, por salir de la empresa, que nos mandan a diferentes lados. A veces a veces se encuentra con personas que son de diferente forma de hablar, ¿va? Sus caracteres son diferentes. Y asimismo uno en la calle puede conseguir diferentes personas. Pero si se dan cuenta que ahí hay contaminaciones, ¿verdad? Pueden haber contaminaciones buenas como malas, ¿verdad? Si usted se junta en la calle con alguien que le va a meditar, le va a hablar de Dios, pues qué bueno, pero hay veces que uno se encuentra en lugares donde uno se empieza a contaminar. Y entonces la santificación progresiva, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo que empezar a ver cómo me santifico. Y por eso hay palabra que hemos escuchado, hermanos, que no nos tenemos que unir a yugos desiguales, ¿va? Pero a veces lo hacemos. Y entonces volvemos a caer a nuestra manera de vivir que quizás tuvimos antes. Tal vez nuestro carácter iba mejorando, pero volvemos a contaminarnos. Y aquí nos está diciendo que tenemos que ver nosotros una santificación, porque sin la cual nadie verá al Señor. Y yo creo que nuestra meta es ver al Señor. Nuestra meta es un día estar con Dios. Y entonces nos tenemos que esforzar. Y fíjense, hermanos, que hay una versión que, no sé si es la versión Las Américas o si es, creo que es la Kadosh, ¿no? Pero fíjese que yo estaba viendo que ahí dicen en Hebreos 12:14, dice, permanezcan persiguiendo Shalom con todos. Pero miren, permanezcan, ¿va? Persiguiendo. Y miren, hermanos, yo no sé si usted hace esto, si yo lo hago. ¿Será que yo permanezco persiguiendo? Hay veces que uno tiene un gran conflicto con cualquier persona o de repente salió, y ¿será que usted rompe esa cadena y decir, no, yo como me quiero santificar, yo voy a llamar a esta persona, le voy a pedir perdón, le voy a decir que me disculpe por lo que hice, que no tenía que actuar esto? ¿Será que usted está persiguiendo esto? Porque dice, permanezcan persiguiendo. Él nos está dando, incluso Dios es tan misericordioso, hermanos, que Él conoce que nosotros tenemos nuestras debilidades, que tenemos nuestros errores, que nos podemos enojar. Pero por eso la palabra dice que airaos, pero no pequéis. Pero a veces se nos pasa y pecamos. Pero aquí nos está diciendo que tenemos que permanezcan persiguiendo la paz, el shalom con todos. Y ser kadosh, dice, sin la cual no vamos a ver a Dios. Mire, tenemos que permanecer nosotros, estar esforzando nosotros para tener esa santificación. Y como les digo, usted hoy se puede hacer un examen. ¿En qué me falta a mí? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es lo que me tengo que empezar a santificar y permanecer, tratar de eliminar eso? Y miren, hermanos, cuesta. A veces nuestros labios son abiertos para hacer comentarios fuera de orden, a veces hablar en un sentido que usted puede saber en qué forma habla, pero Dios nos está diciendo que tenemos que santificarnos. ¿Y en qué nos vamos a santificar? Entonces, hermanos, al ver esto, yo decía, ¿cómo me voy a santificar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a buscar yo para santificarme? Entonces, por eso dice aquí, buscad la paz con todos, y la santificación es algo que tengo que buscar. Buscar la paz con todos y la santificación. Ahí yo voy a llevar un proceso de limpieza en mi vida. También podemos decir los versículos donde dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Cuando usted empieza a buscar el reino de Dios y su justicia, usted empieza a hacer
empieza a tener ese proceso de santificación, porque usted está buscando primeramente el reino de Dios. Pero a veces uno no busca primeramente el reino de Dios. A veces uno busca primero las cosas que perecen. Y cuando uno empieza en ese proceso, a veces no logra la santificación que Dios quiere. Pero también dice, buscad también los mejores dones. Buscad también los mejores frutos, los frutos dignos. Y hermanos, buscar hacer la voluntad de Dios. Y si se dan cuenta, hermanos, estuvimos viendo sobre lo que eran los mandamientos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿va? Y nos podemos dar cuenta, hermanos, que en lo que son los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, ¿será que yo amo a todos por igual? ¿Será que yo tengo gozo con todos? ¿Será que yo tengo paz con todos? ¿Será que yo tengo paciencia con todos? Ahí entramos en el proceso de lo que es la santificación. Tenemos que saber si nosotros tenemos paz solo con un grupito y con los demás. Ahí que ellos miren qué va a pasar. ¿Será que mi amor es como el amor de Dios? Porque dice que sé santos como yo soy santo. Quiere decir que Él está diciendo, si el amor que yo le doy a todos, ¿será que ese amor? Ya vimos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que de qué me tengo que yo santificar? ¿Cuál va a ser mi santificación progresiva? Empezar a romper esa división que hay entre mí y la persona a la que yo tengo que amar como Dios me ama. Entonces tengo que esforzarme, por eso permanezcan buscando, dice, la paz y la santificación. Imagínense lo que tiene que buscar uno. Y entonces uno, hermanos, tiene que ver, ¿será que yo amo a todos por igual? ¿Será que yo tengo paciencia con todos? Miren, qué bonito es cuando hay alguien que uno sabe que le va a dar algo o esto, uno tiene hasta una paciencia, uno le puede llevar esto y esto, lo otro, pero ¿será que lo hacemos con las demás personas? Fíjense, hermanos, que esto me ponía a meditar sobre lo que es los frutos del Espíritu. ¿Dónde va usted a mostrar amor? Porque si usted, como yo, hoy venimos y vamos a un lugar que nos invitaron a una fiesta o a alguna reunión y ahí se muestra un amor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Y esto se mira ese amor. Pero yo estoy viendo esto, hermanos, que Dios donde nos está llevando es que nosotros tenemos que mostrar ese amor cuando estemos frente a alguien que no tiene amor. Contra alguien que se nos está enfrentando, nosotros tenemos que mostrar ese amor. Porque qué fácil es amar a los que nos aman. Pero amar al que viene con ira, con contienda, con malicia. Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos nosotros por buscar la santificación. Y nos vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 7, y vamos a ir al versículo 1. Y dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, miren pues, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí es donde yo les explicaba, hermanos, ¿cómo me voy yo a santificar? Porque a mí me pueden ver aquí sentado o pueden ver cuando veníamos a la congregación y podrían decir, ahí está hermano Edras o está tal hermano y es una forma de verlo a uno, dice qué bueno que esté el hermano y se mira de esta forma. Pero aquí está hablando que nosotros tenemos que limpiarnos, tener esa perfección de la santidad en el temor a Dios. Entonces, cuando hablamos del temor a Dios, hermanos, es donde nosotros tenemos que saber que tenemos que tener el temor de Dios en todo lugar, amar a todos por igual. Mire a dónde nos lleva la santificación. Entonces yo me ponía a pensar, ahora yo tengo que tener eso en mi mente, en mi corazón, saber que Dios en todo momento me está viendo.
Para que yo pueda tener esa santificación y poder verlo a Él, tengo que mostrarlo. Y fíjense, hermanos, que cuando miraba eso del temor a Dios, en Proverbios, hermanos, en Proverbios dice, en Proverbios 8:13, me fui a ver sobre lo que era el temor, ¿va? Porque aquí dice, perfeccionando la santidad o la santificación en el temor a Dios. Y hoy sabemos que eso va a ser por el Espíritu Santo, pero usted sabe que ¿de dónde se va a esconder usted del Espíritu Santo? ¿O dónde me voy a esconder yo? Él me mira en todo lugar, y por eso dice en Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces yo tengo que aborrecer el mal. Ese va a ser mi temor, porque yo sé que Él me está viendo y tengo que aborrecer el mal. Ahí dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces, hermanos, yo el temor de Jehová, ese orgullo se me tiene que quitar. Entonces, ¿de qué me tengo que santificar? Lo orgulloso. A veces cuesta, hermanos, porque uno dice, ¿de qué me voy a santificar yo? ¿De qué? ¿Cuál es mi santificación progresiva? ¿Y de qué va a ser? Pero miren, hermanos, cuando uno mira esto, el temor del Señor, dice, es aborrecer el mal, el orgullo. Uno a veces, hermanos, la verdad que la palabra es tremenda. Dice que el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, queda solo. Y uno a veces morir a ese orgullo, no lo quiere. Y entonces ahora, ¿a qué me tengo que someter? Por medio del Espíritu Santo, a santificarme, a purificarme, a borrar ese orgullo que me hace estar mal ante las personas. Ese orgullo que hace que yo afecte los sentimientos de más personas. Tengo que esforzarme esto. Y ahí dice, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Entonces, solo por el temor, miren, hermanos, hoy cuando usted quiera abrir sus labios, o yo los quiera abrir para pronunciar algo malo, para tratar a alguien mal, lo primero que tengo que saber es que Dios me está viendo. Y que el Espíritu Santo también. Tenemos que tener ya eso, tener esa santificación progresiva. Ahora tenemos que saber, hermanos, que dice que el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo. ¿Cómo lo miran a usted su esposa? ¿O cómo lo mira su esposo? ¿O cómo lo miran sus hijos? ¿Cómo lo miran sus yernos, sus nueras? ¿Cómo lo miran a usted? ¿Cómo lo miran a uno? ¿O cómo lo miran a ustedes sus papás? ¿Cómo los miran? Entonces, ¿de qué tenemos que ser nosotros, tener esa santificación progresiva? Que el cambio lo puedan ver primero Dios, y que el cambio lo puedan ver las personas cercanas a nuestras vidas. Que nos bajemos ya de ese orgullo, que nos bajemos ya nosotros de esa prepotencia que a veces tenemos. Entonces yo me ponía a pensar, sin la santidad, la cual nadie verá al Señor. Entonces, si yo no me bajo de esto, yo tengo un problema, que no voy a alcanzar la vida eterna. Entonces tengo que esforzarme, hermanos, porque aquí dice el temor al Señor. Y fíjense, hermanos, que dice también en Proverbios 10:27. Dice, el temor del Señor multiplica los días, dice. Mas los años de los impíos serán acortados. Y miren, yo cuando uno mira esto, dice, el temor del Señor multiplica los días. Miren, hermanos, qué alegre es vivir uno en paz. Qué alegre es vivir uno en armonía con su familia, con los pastores. Qué alegre es estar uno contento. Cuando uno tiene el temor de Dios, dice que alargan los días, porque uno viene, ¿y para qué uno va a hacer problemas? ¿Para qué va a hacer uno divisiones? ¿Para qué va a hacer uno? Pero como uno a veces no tiene ese temor de Dios, y dice que sus días son acortados. Para aquel que hace lo malo van a ser acortados. Ahora, si nosotros, dice que se multiplicarán nuestros días. ¿Por qué? Porque mire, hermanos, entre menos tengamos problemas, nuestro estado físico es mejor. Pero cuando nosotros empezamos a actuar con las obras de la carne, esa tristeza, esa amargura, ese rencor, esa ira, esa contienda, esa malicia, nos hace daño.
Y luego vienen las enfermedades, ¿verdad? Luego vienen los pleitos. Miren, hermanos, entonces, ¿de qué se tiene que santificar usted? ¿De qué me tengo que santificar yo? ¿De qué? Es triste, hermanos, cuando hay discusión en un hogar, cuando hay discusión hay un versículo que dice que en la misma congregación pasan las cosas. Pero ¿por qué Dios lo permite a veces? Porque quiere ver que nosotros cambiemos, que tengamos una santificación progresiva, que miren nuestros cambios. Que cuando nosotros entremos a este lugar, que ya vamos, primero Dios vamos a estar viniendo, que se mire ese cambio en nuestras vidas. Que aprovechemos algo hoy, que pasó esto de la pandemia y hoy que nos miren, digan, este hermano, se mira el cambio. Tal vez fue por el miedo lo que pasó, pero hubo un cambio. Pero eso usted ya no lo va a decir que es por el miedo, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque usted está siendo santificado por el Espíritu Santo y por el temor a Dios. Y entonces, hermanos, ese cambio es el que tenemos que mostrar nosotros en nuestras vidas. Y nos vamos a ir, hermanos, a Marcos 7:21. No, perdón, vamos a irnos ahí a Mateo 15:18, hermanos. Mateo 15:18. Entonces, hermanos, ahora tenemos que pensar nosotros de qué nos tenemos que santificar. Y miren en esta versión que es la NBLH, Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Entonces sí se da cuenta. Pero de lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, hermanos, ¿qué nos contamina a nosotros? Lo que tenemos en el corazón. Entonces, ¿de qué me tengo que santificar? ¿De qué me tengo que purificar? Si yo tengo ira, si yo tengo celos, si yo tengo contienda, si yo tengo malicia. Miren, hermanos, hay un listado. Yo no sé, usted hágase, usted examínese. ¿Qué es lo que yo tengo que santificar? ¿Qué es lo que yo tengo que purificar y limpiarme? Pero aquí lo dice, de la boca, proviene del corazón. Usted lo piensa y lo explota. Y miren, hermanos, la palabra nos ha llevado a que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, cuando yo estoy actuando mal, ¿qué mente tengo? ¿Qué pensamientos tengo? Entonces, hermanos, tenemos que tener el cuidado nosotros de lo que sale de nuestras bocas. Y miren, hay que empezar el proceso. Porque puede tener uno ya la palabra para empezar, pero dice no. Ahora ya escuché que en Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Entonces mejor me quedo. ¿Y por qué lo contamina, hermanos, a uno? Porque yo me puedo soltar con mis labios y hablar y esto y esto. Me está contaminando porque yo estoy, tanto con mi ira, mi contienda que tengo, también estoy provocando a la otra persona. Para que también él despierte con eso mismo y se vuelva un conflicto. Y Dios ahora eso quiere que nosotros cambiemos. Si de sus labios como de mis labios han salido palabras, hoy es el momento que nosotros podamos tener esa santificación progresiva, pero va a ser solo por el Espíritu Santo, por la palabra que usted ha escuchado, por el temor a Dios. Es la única forma que tenemos que tener nosotros, saber que el Espíritu Santo es el que nos va a dar el poder y el tener ese temor que el Espíritu Santo está en todo lugar, en todo tiempo. No nos podemos apartar de eso. Ya eso tenemos que borrar de que solo es en la iglesia. No, es en todo lugar, en todo tiempo. Entonces, hermanos, nos vamos a ir a Marcos 7, versículo 21. Y dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos, ¿qué? Pensamientos. ¿De qué me tengo que yo santificar?
Miren, hermanos, la mente fuera de Dios, el corazón fuera de Dios, usted no le ha caminado la mente tan rápido. A mí sí me ha caminado, hermanos. A veces uno mira a alguien que tal vez ni va a hacer lo que uno ya pensó, pero uno ya está pensando, este va a hacer esto, este es aquel, miren cómo es la mente. ¿Por qué no salir, si tuviéramos la mente de Cristo, que es la que anhelemos, tener la mente de Cristo, decir, Padre, ten misericordia de su vida. Derrama sobre su vida un espíritu de sabiduría, de temor, de poder. Dale fuerzas, Padre, rescátalo de donde está. No. Los malos pensamientos que uno ya está pensando mal de la persona. No, hermanos. Entonces, ¿de qué me tengo que santificar? De los malos pensamientos. Dice, fornicación, robos, homicidios, adulterios. Y el 22 dice, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnias, orgullo. Entonces, hermanos, uno tiene que ver qué es lo que necesitamos, qué es en lo que yo estoy fallándole y qué es lo que me tengo que santificar. Y eso es un proceso, hermanos. Aquí, si usted lee detenidamente, son 18 pensamientos: fornicación, robos, homicidios, adulterios, avaricia. Miren, hermanos, hacerse uno la evaluación, ¿dónde estoy o mal? Miren, hermanos, uno por querer obtener y obtener más, daña a los demás. Eso es, yo como le digo, miren, hermanos, yo le doy gracias a Dios cuando a uno le dan la oportunidad de dar un tema y uno lo primero que recibe dice, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Será que estoy actuando bien? ¿Cómo está? Y yo me daba cuenta de esto, hermanos. La avaricia provoca ira, contienda, malicia. Porque no estamos nosotros, como dice allá, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Después todo vendrá por añadidura. Nos tenemos que santificar. ¿Por qué? Porque por esto que yo estoy buscando, la avaricia, voy a provocar rencor en mi vida, como también en la de algún hermano. Y miren, hermanos, y dice también, vayámonos a Hebreos 12:15, que es algo que yo no sé, hermanos, pero yo siento que en mi vida está y yo también tengo que trabajar en mi vida. Pero usted también examínese, porque dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice, que brotando, dice, alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren, hermanos, mirad bien, dice, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Miren, hermanos, la amargura es tremenda, hermanos. Es tremenda. Y contamina, dice aquí. Y así es. Qué triste es, hermanos, cuando uno entra con una amargura. ¿A quién daña primero uno? Si pensamos en nuestro hogar, ¿a quién daña uno primero? A su esposa, después a sus hijos. Y si venimos a la congregación también contaminamos. Los hermanos se le quedan viendo a uno y ahora ¿qué le pasaría al hermano que viene enojado, que viene amargado? Miren. Entonces, ¿de qué nos tenemos que tener que empezar nosotros a tener esa santificación progresiva? A quitar esa amargura, a quitar esos malos pensamientos, esas cosas que han venido de generación en generación. Y miren, hermanos, por el tiempo, porque hay bastante palabra, pero yo al ver ahora decía, ¿qué hacer con esta amargura? Y miren, hermanos, usted como yo hemos leído Jeremías 1:10, lo hemos leído, hermanos. Y hoy es el tiempo, es la oportunidad que Dios nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que tener un cambio en nuestras vidas. Pero ahora que tengo que, miren, hermanos, a Jeremías le dijo, mira, hoy te he dado autoridad sobre sobre las naciones y sobre los reinos. Y Dios a usted como a mí nos ha salvado por su misericordia y nos está poniendo en un proceso de santificación. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer yo?
Si tengo ira, tengo contienda, tengo malicia, tengo esto, ahora es el momento de arrancar, de derribar, de destruir. Ese es el momento hoy, hermanos. Yo, como le digo, yo no sé de qué está usted padeciendo, pero yo sí sé de lo que yo estoy padeciendo. ¿Será que hay amargura? ¿Será que hay ira? ¿Hay contienda? ¿Hay malicia? ¿Hay envidia? ¿Hay hipocresía? ¿Hay celos? ¿Ahora qué? Tengo que tener ese cambio. ¿Por qué? Porque Él está diciendo en su palabra que tiene que ser una santificación progresiva. Y eso lo vamos a lograr, hermanos, únicamente mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo vamos a hacer nosotros, escuchando su palabra. Pero hay tanta palabra, hermanos, que Dios nos está dando. Y ahora, hermanos, pongámonos en ese proceso de santificación progresiva. Empecemos nosotros a arrancar de nuestras vidas. Y miren, hermanos, ¿qué tenemos que arrancar? Sabemos que las naciones es todo lo que hemos recibido de contaminaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Pero Dios, ¿qué hizo con Jeremías? Lo arrancó de abajo y lo puso arriba, lo puso como cabeza. Y ahora Él nos está poniendo como cabezas a todos nosotros también. Pero ahora usted tiene que arrancar ese orgullo, esa tristeza, esa amargura. Tenemos que arrancarla. Es un proceso de santificación. ¿Por qué? Porque Dios quiere vernos diferentes. Dios quiere vernos que así como Él es un Dios poderoso, un Dios amoroso, a eso es lo que Él nos está llevando. Y miren, hermanos, para terminar hay más versos, pero por el tiempo vamos a terminar y me voy a ir hasta Apocalipsis. Y en Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 3, es un versículo que se le está hablando a la iglesia de Sardis. Y dice el versículo de Apocalipsis 3:3, dice, acuérdate pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Mire, nos tenemos que acordar, hermanos. Ya yo me acordé que el hermano pastor nos dio estos versículos, el hermano tal nos habló de esto. Acuérdate, dice, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, dice. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es de ponerle a uno temor de Dios. No sabemos, hermanos, el día que Dios nos llame a su presencia, el día que nosotros tengamos que irnos de esta tierra. No lo sabemos, pero tenemos que estar acordándonos de la palabra, de lo que hemos recibido, de lo que hemos oído, y arrepentirnos, porque si no velamos, hermanos, Él vendrá como un ladrón. Si usted, como yo, no arrancamos esa amargura, esa tristeza, esa ira, ese orgullo, no nos empezamos a santificar, tenemos el riesgo de no obtener esa vida eterna. Y dice en el versículo 4, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Miren, hermanos, ¿a usted no le gustaría andar así? A mí me gustaría, pero sé que tengo tengo que esforzarme para llegar a esto. Pero que tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco porque son dignos, dice. Y dice el versículo 5, así que el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconocerá su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Hermanos, y miren,
Se lo está diciendo a la iglesia de Sardis. Y en el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Y mire, esa iglesia dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y eso es para usted y como para mí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Mire, ¿de qué estoy muerto yo, hermanos? ¿Hay ira en mi vida? ¿Hay amargura? ¿Hay contienda? ¿Hay malicia? Ahora es el momento, hermanos, que podamos nosotros tener esa santificación progresiva. Y va a ser por el Espíritu Santo. Va a ser por el temor de Dios. Que tengamos nosotros ese temor. Y dice el versículo 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mí. Aquí está hablando, nos está hablando Dios, hermanos. Él conoce nuestras obras, Él conoce nuestro caminar. Y hoy es el momento, hoy es el tiempo, hermanos, de que nosotros nos podamos poner a cuentas con Dios. Que podamos nosotros saber y que quede grabado en nuestros corazones. Segunda de Tesalonicenses 2:13, con el que iniciábamos. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Hermanos, amados por el Señor, somos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Ahora, hermanos, es el tiempo de meternos a esa santificación progresiva. Padre, en el nombre de Cristo Jesús y con la guianza de tu Santo Espíritu te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón, porque sabemos que tú nos estás pidiendo una santificación por medio de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Dios, que tú nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nosotros podamos empezar, Señor, a quitar todo aquello que está dentro de nuestras vidas, que no es de tu agrado. Porque tu palabra nos está diciendo que tenemos que buscar la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá a Dios. Y yo quiero verte, oh Dios, por lo cual yo te pido por cada uno de mis hermanos, para que tú nos puedas dar siempre, Señor, esa bendición de tu Santo Espíritu, para poder tener un cambio en nuestras vidas y que nosotros podamos ver esa santificación que tú quieres en nuestras vidas. Por lo cual en esta tarde noche te damos las gracias por la oportunidad que tú nos has dado. Y en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y bendecimos a cada hermano con paz, con sabiduría de lo alto, con entendimiento de lo alto. Y todo te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que pasen feliz noche.